Hola, soy Jesús. Bienvenidos una vez más a la Quincalla del Chuo. Gracias por tu tiempo. Hoy estoy haciendo un video muy espontáneo. Simplemente me levanté. Por casualidad mi esposa tuvo que salir con mis hijos, así que tuve el tiempo perfecto para poder grabar un video muy rápido. Decidí hacerlo afuera porque está siendo un día muy hermoso aquí en el norte de Alemania. Probablemente el último antes de la llegada del invierno. Y bueno, decidí darle una tonalidad distinta al canal, ¿no? Te voy a hablar hoy de una serie que vi el día viernes, de un documental, perdón, que vi el día viernes, que se llama The Social Dilemma. Creo que es un documental que merece ser visto y que merece cierta reflexión, digamos así, ¿no? El documental, el tema fundamental del documental son los efectos nocivos que traen las redes sociales tanto a los individuos como a las sociedades, ¿no? Y fundamentalmente pues se llama o se le da ese título a este documental por el dilema que implica que por un lado has creado unas herramientas que de alguna manera sirven para comunicar a la gente, que han posibilitado grandes maravillas, como por ejemplo que uno simplemente pues tenga un navegador, coloques una dirección y rápidamente llegue sin tener que estar viendo un mapa, por ejemplo. Pero al mismo tiempo esas herramientas y el modo en que se ha estado usando esa tecnología pues está creando una serie de consecuencias desastrosas para los individuos y para las sociedades en su conjunto, ¿no? El documental está formado fundamentalmente por un lado son historias o son entrevistas, mejor dicho, a altos ejecutivos o a ex altos cargos de empresas como Facebook, Google, Instagram, Uber. Y digamos, estos altos cargos que son los mismos que han ayudado a construir la arquitectura institucional, tecnológica y financiera de estos grandes monstruos de la comunicación, son los mismos de alguna manera que te están diciendo, ojo, ten cuidado, aquí están pasando cosas que no están bien. Entonces, bueno, por un lado eso es interesante destacarlo, y por el otro lado el documental presenta en paralelo a esas entrevistas de ex altos cargos de Silicon Valley, en paralelo te presenta la vida de una familia nuclear americana y la vida de esa familia corre en paralelo a los argumentos que te están presentando estos exfuncionarios de Silicon Valley, ¿no? Entonces, digamos, las consecuencias o lo que ellos están narrando se ven reflejados en la vida cotidiana de esta familia americana. Entonces, bueno, un poco esa es la composición general del documental. Lo primero, el primer punto en el que quisiera hacer una pequeña reflexión es el tema del funcionamiento de las redes sociales, es decir, cómo funcionan. Ahí el documental pues invierte bastante tiempo, y lo fundamental que habría que decir es que es la acción de un algoritmo, o como un algoritmo producto, un desarrollo tecnológico importante, cómo ese algoritmo de alguna manera configura un perfil dentro de tu red social, un perfil de una página web diseñado especialmente para ti, con tus opiniones, tus creencias, tus como visiones del mundo. Es decir, cada clic, cada huella que uno va dejando dentro de la web es utilizada por este algoritmo para crear un perfil que se adapte de alguna manera a tus opiniones y sobre todo que logre tocar tus fibras más sensibles, digamos, tus emociones más sensibles, ¿no? El objetivo de este procedimiento y sobre todo el objetivo del ataque deliberado a tus emociones es fundamentalmente que tú pases mucho tiempo conectado a este servicio. Digamos, estos servicios compiten entre sí, Facebook compite con Instagram, por ejemplo. Entonces el objetivo es que lograr mantener a los usuarios la mayoría del tiempo conectados a estas páginas para, en primer lugar, por supuesto, generar ganancias a partir de la publicidad que se muestran en estas páginas. Y en segundo lugar, almacenar cada vez más y más datos sobre ti. Es decir, mientras más tiempo uno esté conectado a estos servicios, más posibilidades va a tener el algoritmo de almacenar datos relativos a tus opiniones, a tus creencias, va a conocerte mejor, va a conocerte más, y entonces va a perfeccionar, digamos, esos perfiles dentro de tus páginas web o dentro de tus perfiles sociales para fundamentalmente manipular mejor tus emociones, ¿no? Por otro lado, esos datos que están siendo acumulados, pues por supuesto van a ser vendidos a otras empresas, a unas segundas o terceras empresas, ¿no? Es decir, tú mismo te vas convirtiendo entonces, gracias a la acción de estos algoritmos y gracias a todas las huellas que dejas dentro de tu historia de Internet, tú mismo te vas convirtiendo en un producto susceptible de ser vendido a otros, ¿no? Digamos, la manipulación indiscriminada pero sutil de tus emociones llevan a una manipulación extrema, ¿no? Que te llevan y esa manipulación, digamos, tiene como consecuencia que tú te comportes de una u otra manera, que tú compres uno u otro producto, ¿no?
Y por supuesto, el documental incluso llega a comentar que la manipulación de estas emociones ha sido, incluso dentro de Facebook, han habido experimentos para probar cómo manipulando tus emociones más extremas pueden llevarte, por ejemplo, a votar masivamente por uno u otro candidato, es decir, aumentar la participación electoral. Y esos experimentos han sido exitosos, ¿no? En primer lugar, ese primer punto es muy importante. ¿Cómo funciona? Fundamentalmente un algoritmo que guarda datos sobre tus opiniones, tus creencias, tu cosmovisión y tus emociones para luego manipularte susceptiblemente, ¿no? El segundo lugar, pues, son las consecuencias que ha tenido o que tienen este modelo de marketing, por llamarlo de alguna manera, este modelo de las redes sociales sobre la persona, sobre el individuo, ¿no? Entonces, lo primero es que es lo más evidente, la manipulación de las emociones, lo que lleva fundamentalmente es a la adicción. Así que no puedas separarte, no puedas quitar tus ojos de la pantalla de tu teléfono, fundamentalmente de tu móvil, ¿no? Y otra cosa interesante además que abordan en este sentido es que digamos nuestro cerebro no está en capacidad para procesar al mismo tiempo y casi simultáneamente la aprobación y el rechazo social que generamos dentro de estas páginas web. Es decir, hay una ¿cómo puedo llamarlo? Hay una sobreexposición social de la persona en estos servicios, en estas redes sociales. Y esa sobreexposición social tan fuerte, donde hay aprobación, hay rechazo simultáneamente de miles y millones de personas, por ejemplo, con relación a una foto, con relación a un video que ha subido, pues genera una serie de inseguridades en la psique de las personas que inclusive pues pueden llevar al aumento, por ejemplo, de los suicidios, al aumento de las depresiones, e incluso muestra el documental que hay datos incluso que avalan que a partir del auge de las redes sociales, pues la búsqueda de parejas por parte de las personas ha disminuido. Es decir, incluso hay dificultades en buscar parejas, y esa dificultad en buscar parejas pues un poco aparentemente tiene una relación directa con el auge de las redes sociales, ¿no? Y el documental ahí pues se explaya un poco poniendo ejemplos concretos en este sentido, ¿no? Por otro lado, está sin duda las consecuencias sociales que sería el tercer punto de este video, las consecuencias sociales que tienen las redes sociales sobre las sociedades alrededor de todo el mundo, ¿no? Entonces, fundamentalmente la consecuencia principal es la polarización de la sociedad en dos bloques o en bloques opuestos que ya no tienen vasos comunicantes entre ellos, ¿no? Es decir, si cada persona tiene un perfil diseñado por un algoritmo especialmente para ella, y eso lo llevamos a un nivel macro social con miles y millones de personas, pues se van a ir formando bloques con perfiles de personas similares, y esos bloques de personas similares que reciben, por ejemplo, noticias similares, informaciones similares, incluso fake news, ¿no? O teorías de la conspiración, por ejemplo, esos bloques de personas, esos agregados de personas que se van formando, pues ya no tienen vasos comunicantes con otros grupos de la sociedad que también reciben un perfil prefabricado exclusivamente para ellos, ¿no? Entonces, esa tendencia a crear estos perfiles lleva a la sociedad a polarizarse, y eso es lo que estamos observando en muchos países, por ejemplo, en el Brasil de Bolsonaro, en los Estados Unidos de Trump, inclusive en Alemania con el movimiento de la Alternativa para Alemania, AfD. Entonces, bueno, esa es una parte muy interesante del documental, cómo se van creando, digamos, unas realidades paralelas que ya no tienen vasos comunicantes entre ellas. Y por supuesto, al no existir esos vasos comunicantes entre ellas, pues la cultura del debate, la cultura del debate, que es una base fundamental para la existencia de una democracia, se rompe, ya no existe. El ejemplo perfecto pues es el último debate presidencial entre el presidente Trump y Biden, ¿no? Donde es imposible ya establecer una comunicación entre ambos polos, ¿no? Interesante esa idea, un poco de que al final la realidad la construye, o tu realidad, digamos, la construye un algoritmo que no puede distinguir entre lo bueno y lo malo, un algoritmo que no puede distinguir entre una fake news y una que no lo es, simplemente manda informaciones, construye perfiles perfectos, se van formando 2 bloques o 3 bloques dentro de esa sociedad que ya no pueden comunicarse entre ellos. Entonces es un problema de la definición y la construcción de la realidad, lo que está de fondo en este sentido, ¿no?
Entonces, bueno, llego un poco ya a mi opinión, no me quiero alargar más, ya tengo casi 10 minutos de video, y mi opinión es sin duda, ve el documental, está rechísimo, me gustó mucho, además es un documental que te hace reflexionar, que es lo más importante, te hace reflexionar sobre los hábitos, tus hábitos propios, o sea, cómo manejas tú las redes sociales, cuánto tiempo dedicas tú a las redes sociales. Inclusive yo cuando lo vi, pues empecé a pensar un poco en mis hábitos de consumo, en qué medida mis hábitos de consumo están siendo o no manipulados por un algoritmo online que me dice lo que debo comprar, lo que no debo comprar, me muestra, digamos, la propaganda perfectamente orientada, y una propaganda, digamos, una publicidad que se adapta perfectamente a mis opiniones, ¿no? Entonces un poco, digamos, un documental que te hace pensar. Y si tienes familia y tienes niños pequeños, te hace pensar aún más, ¿no? Digamos, ya uno, pues por supuesto, ya uno ha conversado con su pareja seguramente sobre el móvil, los niños, cómo hacer con esto, ¿no? Pero el documental en este sentido te hace reflexionar aún más sobre estos temas, ¿no? Y yo creo que por eso vale la pena verlo, y vale la pena que sientas, que te sientes un poco quizás con tu pareja a pensar sobre estos temas, ¿no? Quizás, y aquí voy a hacer una pequeña crítica, quizás lo que menos me gustó es el final. Quizás el final del documental es lo que me pareció menos destacable. Un poco al final del documental pues tratan de darte una visión positiva diciéndote, bueno, hay que cambiar. Digamos, estos ejecutivos de Silicon Valley pues piensan que va a haber un cambio a algo bueno, hacia algo bueno. Fundamentalmente porque la manera en que está concebido este negocio está amenazando ya no solo a las personas sino a la sociedad, está amenazando la estabilidad misma del ser humano a escala global, ¿no? Y puede acabar con el ser humano a escala global, ¿no? Porque, por ejemplo, un tema como el cambio climático ya no existe debate, son dos polos que ya no se encuentran, ¿no? Entonces, un poco, bueno, dado que esto está amenazando nuestra existencia, hay que cambiarlo. Eso es un poco el mensaje final del documental. Te muestran un poco el desenlace, por cierto, de la historia de esta familia, desenlace que a mí tampoco me gustó mucho, voy a ser sincero. Y al final un poco también se le da importancia al rol del Estado dentro de esta discusión. Entonces hablan de que hace falta, por ejemplo, regulación. Pero yo me pregunto, y te lo pregunto a ti, ¿cómo va a regular el Estado estas empresas que primero desarrollan unas tecnologías mucho más rápidas de lo que el Estado puede actuar? Es decir, la capacidad de seguimiento del Estado a estas empresas es menor que la velocidad a la cual se desarrollan estas tecnologías. Y luego estas empresas también tienen han desarrollado una tecnología de lobbyismo avanzada. Te lo comento porque aquí en Europa han tratado de que estas empresas, de que por ejemplo Google pague impuestos y todavía no lo han logrado. No lo han logrado porque los políticos no se ponen de acuerdo y no se han puesto de acuerdo fundamentalmente porque hay una labor de lobbyismo ahí, de lobby, perdón, importante, ¿no? Es decir, al final estas empresas ni siquiera pagan impuestos en los estados, en las naciones donde operan, ¿no? Y tú, que eres pues un poco el que consume estas empresas y además que eres usado como producto para ser vendido, sí pagas impuestos, ¿no? Digamos, pero esta discusión de las regulaciones del Estado yo la veo bien complicada, porque ya te digo, no veo al Estado en capacidad para hacerlo. Y estas tecnologías avanzan demasiado rápido, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo una visión bastante negativa de este fenómeno y de su desarrollo, ¿no? Pero bueno, de repente tú tienes una opinión diferente. Lo que te trato de decir es que el documental está bueno, el final no me pareció del todo, no me pareció lo mejor, pero el documental en sí es fuerte, es sólido y lo más importante es que te lleva a pensar y te lleva a reflexionar. Bueno, no me enredo más, hasta aquí lo dejo, ya me he enredado mucho. Espero que te haya gustado el video y como siempre te digo, no importa en qué lugar del mundo estés, espero que mañana puedas tener un excelente día. Muchas gracias y seguimos en contacto. Saludos.